con la ayuda del Señor vamos a dar comienzo a nuestro estudio del segundo capítulo de la confesión de fe, de nuestra confesión de fe, que si usted ha leído la confesión de fe, se ha tomado el tiempo para leerla, sabe que el capítulo 2 trata acerca de Dios y la Santa Trinidad. Y esta noche vamos a comenzar, vamos a darle una introducción a este capítulo y vamos a estar enfocados principalmente en el primer párrafo del capítulo 2, perdón. Hermanos, ese es precisamente el título de nuestro estudio esta noche, la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad. Hermanos, antes de profundizar en este pasaje de la Escritura y antes de profundizar en este tema, debemos reconocer, hermanos, que al acercarnos al tema de Dios, al estudiar teología, la teología de Dios, la doctrina de Dios, nosotros debemos hacerlo, hermano, en primer lugar con un corazón humilde. Y debemos hacerlo con humildad en el sentido de que debemos, al estudiar esta doctrina, debemos de venir a ella conscientes de nuestra limitación humana, porque, hermanos, nuestra mente finita, al estudiar este tema, nuestra mente finita trata de entender a un Dios que es infinito. Dios es demasiado grande y demasiado extraordinario para nosotros poder comprenderlo a plenitud. En esta noche, y mientras estudiamos este tema, yo quiero animarte, tanto a los que lo van a escuchar por primera vez como los que ya lo han escuchado antes, yo quiero animarte a que tú vengas con un corazón humilde, reconociendo tus propias limitaciones y suplicándole a Dios: Señor, abre mis ojos para ver, abre mi corazón para poder entender. Amén, hermanos. Esto no es un tema que debemos tomar a la ligera. Es un tema que debemos hermanos, de acercarnos a Él también con un corazón expectante de conocerle más. Toda la vida cristiana, la salud de la vida cristiana, la fuente, la raíz, la columna del crecimiento espiritual de un creyente está, hermano, es específicamente nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de quién es Dios. Tal es así que Dios mismo ha declarado en su palabra: no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el valiente en su valentía. Si en algo el hombre ha de alabarse, alábese de esto, enorgullezcase de esto, en conocerme y en entenderme. Y la razón por la cual Dios dice esto, hermano, es porque precisamente conocer a Dios y entender a Dios es el todo de la vida del hombre. Esta noche, hermanos, al venir a este tema, al estudiar la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad, vengamos a la palabra de Dios, hermanos, con un corazón humilde, pero también con un corazón expectante, hermano, al profundizar en este tema glorioso. Y vamos a comenzar esta noche, hermano, respondiendo a una pregunta que es elemental, básica en este tema. Cuando nos acercamos a la Biblia para estudiar la doctrina de Dios, hermano, para profundizar en lo que Dios ha revelado de Él mismo, nosotros por obligación, por necesidad, debemos comenzar con una pregunta. Y es la pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y esa es la pregunta, hermano, que vamos a estar respondiendo a través del estudio de este capítulo de la confesión. ¿Quién es Dios? Y esta, hermano, es una pregunta clave, básica, porque la respuesta a esta pregunta, hermano, va a determinar en gran manera la relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, yo quiero preguntarte, hermano, y de comienzo lo voy a decir, hermano, tenemos mucho contenido, pero quiero también darle oportunidad para que usted pueda hablar. Quiero pedirle, hermano, que en una oración usted responda en su propia palabra esta pregunta: ¿quién es Dios? Si alguien te pregunta ¿quién es Dios?, ¿cómo usted describe a Dios? ¿Quién es Dios, hermana Viera? Es nuestro creador, es creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Es el creador, muy bien. ¿Qué más? Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu, muy bien. Nuestro Salvador.
Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y si seguimos preguntando, hermano, yo sé que cada uno de nosotros tiene, porque he escuchado la Biblia y hemos sido incluidos en la palabra de Dios, podemos responder esta pregunta. Sin embargo, hermano, esta es una pregunta que no solamente es vital, es una pregunta que ha resonado en la mente de todos los hombres a través de todos los tiempos. Tal vez así, hermano, que muchos han tratado de evadir la respuesta a esta pregunta como una expresión de nuestra rebeldía a Dios. Digo que muchos han tratado de evadir la respuesta a esta pregunta y no quieren tratar con esta pregunta tan elemental, porque, amados hermanos, una vez más, porque confronta la respuesta a esta pregunta, nos pone en el lugar adecuado a nosotros y nos confronta con la realidad de que nosotros somos accountable a Dios. Ahora bien, la manera en que muchos hermanos evitan responder esta pregunta es alegando que no hay Dios. No podemos responder la pregunta ¿quién es Dios? Porque no hay Dios. Y digo que esta es una expresión de la rebeldía del hombre, porque dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos capítulo 1, versos del 19 al 22. Escucha lo que dice la Biblia: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y la Biblia también, hermano, yo creo que tú, si prestaste atención a la lectura de este pasaje, yo creo seguramente te diste cuenta cómo Pablo dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, en su manera de pensar, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Y el texto dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La Biblia presenta al hombre, hermano, en una posición, una rebelión activa contra Dios, hermano, tratando de suprimir la verdad que Dios ha revelado de él en la creación. Y cuando nosotros consideramos esto, somos confrontados con esta declaración de Pablo que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque no hay mayor necedad que la necedad de contemplar el mundo alrededor tuyo y llegar a la conclusión de decir que no hay Dios. Por eso el Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el necio no solamente lo dice con palabras, muchas veces muchas personas, porque no entienden quién es Dios, aunque profesan creer que hay un Dios, no saben, no viven o viven de una manera que es inconsistente con esa declaración de fe. Y es por eso, amados hermanos, que una vez más la respuesta a esta pregunta es importante, porque aunque el hombre sin Cristo muchas veces profesa que no hay Dios, lo cierto es que, amados hermanos, la existencia de Dios es una verdad que puede ser demostrada, una verdad irrefutable, que puede demostrarse en primer lugar, hermano, a través de la revelación general, como vimos en el estudio del capítulo 1, cuando el hombre mira la creación, y como acabamos de leer en Romanos 1, la conclusión normal es esta: hay un Dios creador. Cuando ves, hermano, el orden de la creación da testimonio de que hay un Dios omnipotente, omnisciente, que hay un ser superior a los hombres, delante del cual nosotros somos responsables. Pero también, amados hermanos, la existencia de Dios se pone manifiesto en la conciencia de los hombres. El mismo, alguien decía, hermano, y alguien preguntaba, ¿existen los ateos? ¿Hay ateos? Y la respuesta a esa pregunta es no hay ateos.
Porque el hecho de que hay un grupo de personas o un sector de la sociedad que se identifica como ateos, como personas que no creen en Dios, esa es su religión. Ellos han intercambiado a Dios por el hombre, por la conciencia de ellos. Está tan entenebrecida, está tan endurecida que rehúsan creer. Pero también, hermano, a través de la conciencia del hombre, Dios se ha revelado porque, como hemos dicho siempre, Dios, tú no tienes que nacer en una iglesia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Para tener una noción de lo que es justo y de lo que es injusto. Porque Dios, hermano, se ha revelado también en la conciencia del hombre. Y estudiando este tema, hermano, y buscando la evidencia de la existencia de Dios para poder responder esta pregunta, hermano, leí a un teólogo de apellido Turretin, y él decía esto: la existencia de Dios es fácilmente demostrada en el consentimiento del hombre. Y usted dirá, en el consentimiento del hombre, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa, hermano, que a través de la historia, los hombres, usted ve, los hombres han desarrollado diferentes teorías acerca de la naturaleza de la deidad, acerca de la cantidad de dioses que existen. Sin embargo, aunque hay diferentes opiniones, en algo todos los hombres concuerdan. Fíjate, porque no quiero que pierda el libro. La existencia de Dios es fácilmente demostrada por el consentimiento de todos los hombres. ¿Cómo así? Porque a través de la historia, todos los hombres han desarrollado diferentes teorías acerca de la naturaleza de la deidad. Los hombres han desarrollado y han creado diferentes religiones, diferentes dioses. Y aunque no todos están de acuerdo en cuál es el verdadero, hay algo en lo que todos los hombres consienten y están de acuerdo. Y es que existe una deidad que debe de ser adorada. Todos los hombres están de acuerdo en esto. Llamen a su Dios como le quieran llamar, adoren a Dios, al ídolo que quieran adorar. Todos consienten que hay una deidad que debe ser adorada. Hermanos, y siguiendo esta misma línea de pensamiento, la existencia de la idolatría prueba la existencia del Dios único y verdadero. Para que haya dioses falsos, tiene que haber un Dios verdadero. La existencia de la idolatría en el mundo, en todas sus expresiones, prueba, es evidencia de que hay un Dios vivo y verdadero que un Dios vivo y verdadero que demanda adoración. Uno de los filósofos, hermanos, romanos y abogado también, hombre de ley, llamado Cicerón, dijo de esta manera: no hay nación, escucha bien, no hay nación tan intratable y feroz que, aunque ignore qué clase de Dios debe tener, no ignora que debe tener uno. Todos los hombres, hermano, por eso los teólogos dicen, hermano, que el consentimiento de los hombres prueba la evidencia, la existencia de Dios. Y es por eso, hermano, que esta pregunta es tan importante. ¿Quién es Dios? Porque si algo todos estamos de acuerdo, independientemente del trasfondo religioso que tengan, es que hay un Dios único y verdadero. Probado su existencia, se revela, se hace clara en la creación, en la conciencia del hombre, pero también en el consentimiento de los hombres. La idolatría prueba que hay un Dios verdadero. ¿Quién es este Dios? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es Dios? Este Dios que demanda mi adoración. ¿Quién es este Dios que demanda mi obediencia? ¿Quién es este Dios que demanda que yo viva para Él? ¿Quién es este Dios que viene a mi vida y me dice que yo debo de morir a mí mismo para vivir para Él? ¿Quién es ese Dios? Y esa es la respuesta a esa pregunta. Es el tema del segundo capítulo de nuestra confesión. Y lo primero que en nuestra confesión, hermanos, en el primer capítulo,
hay en el segundo capítulo, párrafo 1, perdón, hay cosas, hermanos, hay al menos 4 atributos de Dios, que son los primeros que se mencionan, que son los que vamos a estar tratando esta noche, o vamos a introducirlos esta noche. Y el primer atributo, al responder esta pregunta, vamos a estar considerando, hermano, esto: Dios es singular o único. Dios es autoexistente e independiente de la creación. Dios es simple y Dios es incomprensible. Estos son, hermanos, los primeros atributos que la confesión de fe nos presenta a la hora de responder esta pregunta: ¿quién es Dios? Y el estudio de esta noche, hermano, pretende estudiar cada uno de estos atributos en particular hasta donde el tiempo nos alcance. Consideremos esta noche, al considerar, hermano, al responder esta pregunta, ¿quién es Dios?, consideremos en primer lugar la singularidad de Dios. La singularidad de Dios. Hermanos, yo creo que tú marques ahí en Génesis 1, porque vamos a volver ahí en un momento, y vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir por un momento a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Amén. La singularidad de Dios es el primer atributo que la confesión nos da, hermanos, que nos ayuda a entender la naturaleza del Dios que nosotros adoramos. Hermanos, antes de leer este texto, quiero preguntarte: ¿cuántos de ustedes habían escuchado antes este atributo de Dios? La singularidad de Dios, o the oneness of God. ¿Cuántos habían escuchado este atributo? Bueno, ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hablamos de la singularidad de Dios, o que Dios es un Dios singular? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo, hermano, al hecho de que Él es el único Dios verdadero y no hay nadie comparable a Él. Cuando hablamos de la singularidad de Dios, hermanos, o de la oneness of God, o si se pudiera usar la palabra, la unicidad, la exclusividad de Dios, estamos diciendo, hermanos, que Dios es un Dios singular. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero y no hay nadie que se compare a Él. Vamos, hermanos, y esto es una verdad que la vemos a través de toda la Escritura, y uno de los textos que enseña con claridad esta verdad es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice la palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor uno es. Y para que usted tenga ya un avance, hermano, cuando la Biblia dice en este versículo: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí en este versículo, en esa expresión final, el Señor uno es, hay dos atributos de Dios implícitos en esa declaración, que nos permiten entender la naturaleza misma del Dios que nosotros adoramos. ¿Cuáles son esos atributos? En primer lugar, la singularidad de Dios. No hay otro como Él. El Señor uno es. Y el otro atributo que está implícito ahí, hermano, es la simplicidad de Dios, que la vamos a tratar más adelante. Pero concentrémonos por un momento en la singularidad de Dios. El Señor uno es. Y esta es una verdad acerca de la naturaleza de Dios, que Dios quiere impregnar no solamente la mente de Israel, sino que también quiere impregnarla en nuestra mente hoy. Esta es una verdad acerca de la naturaleza misma de Dios, que Dios quiere no solamente que Israel lo entendiera, sino que Israel lo enseñara a sus hijos. Esa es una verdad que tú y yo debemos diligentemente, hermano, enseñar, no solamente grabar en nuestros corazones, sino también, hermano, enseñar a nuestros hijos que solamente hay un Dios vivo y verdadero,
Y ese Dios es el que se ha revelado en su palabra. No hay otro como Él. No hay otro que se pueda comparar a Él. Todos los demás ídolos de dioses de las naciones son ídolos. Y no solamente aquí, hermanos, sino también al principio de la Biblia. La Biblia comienza declarando que hay un solo Dios. Y yo quiero que, y es ahí donde yo quiero que volvamos, hermanos, a Génesis capítulo 1. ¿Tú lo tienes, hermano? Hermanos, dice la palabra de Dios de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a pensar por un momento en esta declaración. Si usted, hermano, lleva tiempo en nuestra iglesia, usted me ha escuchado seguramente en más de una ocasión decir acerca de este versículo que la Biblia comienza presuponiendo la existencia de Dios. La Biblia no es un libro que Dios nos ha dado para demostrarnos que Dios existe. La Biblia parte del hecho de que hay un Dios verdadero. Y esto lo vemos en el hecho de que dice, la Biblia comienza con esta declaración extraordinaria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees yo quiero que pensemos teológicamente acerca de este pasaje. Cuando tú lees este versículo, hermano, hay tantas implicaciones. En primer lugar, hermanos, la creación del tiempo es evidencia de que hay un solo Dios. Dice, en el principio creó Dios. Está presuponiendo, está enfatizando la preexistencia del Dios único verdadero. Nadie es como Dios porque no había nada ni nadie antes de Dios. Él es el principio de la existencia. Él es el que da origen a la existencia. Él es el que da origen al tiempo. Él es eterno porque está fuera de los límites del tiempo. Antes que el tiempo existiera, ya Dios era. No hay otro como Él. Solamente Él es incomparable porque solamente Él tiene el poder, aleluya, para crear de la nada. Solamente Él tiene poder para crear luz en medio de las tinieblas. Solamente Él tiene poder para hacer de la nada todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos también. El hecho de que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra está llevándonos a considerar que ese Dios creador es el único y verdadero Dios. Amén. Hermano, nosotros como humanos sabemos que todo tiene su origen, ¿ok? Something originates from somewhere. Okay, pero la Biblia nos dice quién es Dios, pero no nos dice de dónde vino. La segunda pregunta would be, where did he come from? Tiene un origen del Señor, pero ese no sabemos de dónde es, porque cuando comienza la Biblia, hermano, ya está un working process, un proceso de trabajo que el Señor ha hecho. Okay. Y ahí atrás no nos dice la parte que le pertenece a Él, el origen. Okay. He originated from somewhere. Nosotros lo sabemos. Okay. Y sabemos que hay más un solo Dios. Pero en el verso 26 del capítulo 1, cuando dice el Señor, Él no dice, déjame yo hacer al hombre en mi imagen. Dice, let us. Okay. Ya en ese versículo, hermano, está hablando más que Él, está hablando del Hijo y del Espíritu Santo, que todo el tiempo trabajar con Él. Sí, hermano. Pero el origen de Dios no sabemos porque no nos dice la Biblia. Nos da más o menos quién es Él. Nos dice más o menos quién es Él. Pero no nos dice
el verso no nos dice. Es porque empieza nomás en el working process. Okay. Con relación a eso, hermano, yo quiero responder a esa pregunta, y es una pregunta válida. Nada más que yo quiero solamente responder a esa pregunta haciendo algunas aclaraciones. Y quiero responder a esa pregunta, hermano, enfatizando las implicaciones de la respuesta a esa pregunta. La Biblia no dice cuál fue el origen de Dios, por una sencilla razón. Dios no tiene origen. Él es el origen de todas las cosas. Cuando Dios se reveló a Moisés, hermano, en la zarza, que lo vamos a ver un momento, Moisés le dice a Dios, si los judíos me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? ¿Y qué, hermano, qué le dijo Dios? Este es mi nombre. Yo soy. Aleluya. Él es la existencia misma. Si nosotros, hermano, si Dios tuvo un origen, eso significa, hermano, dos cosas. Número uno, eso significa que hay alguien superior a Él que lo creó. Ya Él entonces no sería eterno. Él vendría a ser un ser creado. Y es ahí donde la incomprensibilidad de Dios viene a jugar un papel importante, porque Dios se ha dado a conocer, se ha revelado, pero hay cosas que nosotros no vamos a poder comprender a plenitud porque nuestra mente es finita. Lo que la Biblia nos dice, hermano, la Biblia comienza diciendo que Dios es. Él no tiene ni principio ni fin. Y eso, hermano, para nuestra mente es como incomprensible, porque nuestra mente finita está enmarcada en los límites ¿de qué? Del tiempo. Pero Dios es fuera de los límites del tiempo. ¿De dónde viene Dios? Dios es de Él mismo. Él es. Él no tiene origen, no tiene principio ni tiene fin. Por eso la Biblia dice, hermano, que Cristo mismo dijo en Apocalipsis, yo soy, ¿qué cosa? El alfa y el omega. Y aclara, el principio y el fin. Porque Él es el principio de todas las cosas. Y esa es la declaración, hermano, con la que comienza la Biblia. Él es el creador. Él es el único Dios verdadero, porque solamente Él tiene poder para crear. Y eso expone la necesidad de adorar ídolos. Porque todos los ídolos, hermanos, que adoran las naciones, tienen algo en común. Sea cual sea el dinero, sea el entretenimiento, sea una imagen, cualquiera que sea ese ídolo, todos tienen en común algo. Que son creados. Es creado por el mismo hombre. Pero esos son dioses falsos, porque son creados. El único Dios verdadero es el creador. Y la confesión, hermano, de fe comienza, hermano, diciendo esta verdad de esta manera: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Y la razón por la cual Él dice que Él es el único Dios es precisamente basado en textos como estos: vivo, porque en Él está la vida. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la existencia. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es el único Dios, hermano, verdadero. Y nosotros, amados hermanos, debemos de, una vez más, impregnar nuestras almas de esa verdad. Porque esto fue lo que Dios, hermano, quería que la nación de Israel aprendiera. La nación de Israel iba a estar, al llegar a la tierra prometida, iba a estar rodeada de naciones paganas, naciones politeístas, naciones que adoraban diferentes dioses, y para que ellos no fueran arrastrados por la idolatría de las naciones que los rodeaban, ellos necesitaban entender, conocer, entender y creer que verdaderamente
hay un solo Dios vivo y verdadero. Y no es el que adora las naciones. Es el Dios creador, que se ha identificado a Él mismo como el único Dios. Ahora, hay otros textos de la Biblia, hermano, que hablan con mucha claridad acerca de este tema. Yo quiero que tú busques, hermano, Isaías capítulo 45, versos 18 al 22. Isaías capítulo 45, versos 18 al 22. ¿Tú lo tienes, hermanos? Isaías capítulo 45, versos 18 al 22. Mira cómo Dios, una vez más, se revela como el único y verdadero Dios. Hermanos, hay algo aquí importante. Génesis comienza desde el punto de vista, partiendo de que hay un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas. A lo cual la iglesia dice, amén. No hay otro como Él. Él es el único. No tiene, como decíamos ahorita, no tiene ni principio ni fin. Cuando llegamos, hermano, al Éxodo, porque por cuestión de tiempo no podemos leer todos los textos, pero cuando llegamos al Éxodo, que vemos que Dios, hermano, saca al pueblo de Israel de Egipto, de una ciudad, de una nación pagana. Dios los saca de Egipto, y cuando ellos llegan al monte Sinaí, que Dios hace el pacto con su pueblo, ¿qué dice? ¿Cómo comienza el decálogo? ¿Cómo comienza el pacto? Hermano, yo soy Jehová, vuestro Dios. Y esa expresión, yo soy Jehová, vuestro Dios, que así lo traduce la Reina Valera, pero la Biblia de América dice, yo soy el Señor, vuestro Dios. Ese nombre, yo soy el Señor, hermano, Dios está usando su nombre propio. Él es quien Él es. Él es todo, aleluya, lo que Él es. Él es el Señor. Dice, yo soy el Señor, vuestro Dios, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando llegamos a Deuteronomio, que es la repetición de la ley, hermano, nosotros vemos que Dios advierte a su pueblo y le dice, presta atención. Y yo no quiero que tú pierdas de vista esto. Presta atención, escucha. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No hay otro como Él. Tú vas a ser seducido por varios dioses. Tú vas a tratar de ser, el mundo te va a seducir con dioses falsos para que tú adores a dioses falsos. Sin embargo, tú necesitas, para evitar ser arrastrado, tú necesitas entender que hay un solo Dios. Escucha eso, créelo y agárrate de esa verdad con todo tu corazón, para que no seas arrastrado. Hoy, más que nunca, la iglesia cristiana necesita entender que hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios, y ese Dios no somos nosotros. Amén. Nosotros no somos Señor. Hay una canción, hermano, mundana que ya tiene algún tiempo, no de las modernas. Desafortunadamente las modernas ya ni siquiera letra tienen. Pero hay una canción mundana, hermano, en que no me acuerdo cuál es el nombre del cantante, y no me acuerdo el nombre de la canción, pero una de las partes de la canción decía, yo soy Señor de mi destino. Ninguno de nosotros es Señor de su destino. Hay un solo Dios. Amén. Que ordena todas las cosas para su gloria y nuestra vida. Hay un solo Dios verdadero y no somos nosotros. No es los dioses falsos que el mundo nos vende. Ahora bien, en Deuteronomio Dios le dice, yo soy el Señor vuestro Dios. Pero cuando llegamos a Isaías, a los profetas, mira cómo Dios le dice a su pueblo. Isaías 45, versos 18 al 22. Porque así dice el Señor, que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Vamos a hacer una pausa ahí, hermano. Dice,
dice el texto, hermano, porque así dice quién, el Señor que creó los cielos y la tierra. Está diciendo, así dice el Dios creador y sustentador del universo. Ahora, mira cuántas cosas este texto te dice de quién es Dios, acerca de Dios, que nos ayudan a responder la pregunta: ¿quién es Dios? Él es el Señor creador y sustentador de todas las cosas. Y en la creación da testimonio, hermano, no solamente de su poder, sino también de su sabiduría. Pero también, hermano, la creación da testimonio de que Dios es el gobernante, hermano, es la mente maestra detrás de la creación. Y esto lo vemos en el hecho que dice el texto: Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Hermanos, el propósito de la creación, el propósito de las cosas, hablan de que hay un creador, de que hay un Dios. Dice, lo voy a leer de nuevo porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios. Fíjate que dice, Él es un Dios, no, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Aleluya. No lo hay, no lo hubo antes de Él y no lo habrá después de Él. Él es el único Dios, no hay otro. Y dice el texto, hermano, no he hablado en secreto. No he hablado en secreto en alguna tierra oscura. No dije a la descendencia de Jacob, buscarme en lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. Reuníos y venid, juntaos, acercaos, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declarar y presentar vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el Señor? Y vuelve Dios a decir, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Aleluya. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Aleluya. Amados hermanos, Él es el único Dios, porque Él es el único que tiene poder para crear las cosas con un propósito. Él es el único que tiene poder para crear de la nada. Él es el único que tiene poder para sostener la creación. No hay otro. El propósito, una vez más, de la creación de todas las cosas apunta a la realidad de un creador. Y este creador explícitamente nos dice, no hay otro Dios fuera de mí. Y esto habla, hermano, es a esto lo que en teología se llama la singularidad de Dios. No hay otro como Él. Él es incomparable. No hay otro que se pueda comparar con Él. Y fíjate, hermano, me llama la atención como Él dice, no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. ¿Qué es lo que hace Dios exclusivo, hermano? Que Él puede salvar. Que Él es el único que puede salvar. Y no necesita que nadie. Él no necesita ser salvo. Él es el Salvador. Él es el único Dios porque Él es el único que puede crear. Él es el único que puede sostener. Él es el único Dios porque Él es el único que puede salvar y revertir las consecuencias del pecado del primer Adán. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que demanda toda tu adoración. Hermanos, esta verdad, y hoy nada más tratamos esta primera parte, la singularidad de Dios. Esta verdad, hermano, no es solamente un concepto teológico que yo quiero que tú te grabes.
Esta verdad de que hay un solo Dios demanda, aleluya, una respuesta tuya y mía esta noche. Tú y yo no podemos, ante esta verdad, tú y yo no podemos irnos a nuestra casa y decir, hoy aprendí que no hay otro Dios, como que hay un solo y verdadero Dios. Hoy aprendí acerca de la singularidad de Dios. O sí, ¿qué es eso? La singularidad de Dios es que el atributo de Dios que enseña que no hay otro Dios aparte del Dios vivo y verdadero. Sí, eso es bueno, pero eso no es suficiente. Esta verdad demanda una acción, y lo sabemos porque cada vez que Dios revela en su palabra que Él es el único Dios y que no hay otro fuera de Él, inmediatamente viene un llamado a la acción. Y el primer llamado a la acción es este, aleluya, mi alma alaba al Señor. El primer llamado a la acción es esta, porque Él es el único Dios. Tú y yo debemos hoy abandonar nuestros ídolos, cualquiera que sea. Tú y yo debemos abandonar los falsos dioses que nuestros corazones han fabricado. Abandona a tu ídolo, ya sea el entretenimiento, ya sea los medios sociales, ya sea cualquiera que sea tu ídolo, tu trabajo, el dinero, el sueño americano. Abandónalo y vuélvete a Dios. Él es el único Dios verdadero. Abandona, dice el texto, hermano, y esto lo vemos en el pasaje que acabamos de leer, que termina diciendo, no soy yo el Señor. No soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos, vuélvanse, dice Dios, vuélvete. Eres el único que tiene autoridad para decirle al hombre, vuélvete a mí. Porque Él es el único verdadero. Amén. Volveos a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Amén. Abandona a tus ídolos. Abandonemos nuestros ídolos y volvámonos a Él. Porque Él es el único Dios. Si tú no le conoces, si tu adoración no va dirigida a Él por medio de Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para crear. Y Él es poderoso para hacer de ti una nueva criatura. Ven a este Dios hoy, vuélvete a Él, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Amén. Cristo murió, el Hijo de Dios se hizo hombre. Hermanos, el eterno Hijo de Dios se humilló a Él mismo, se hizo hombre. Aleluya. Se limitó a Él mismo, se limitó al tiempo y al espacio. El Dios soberano, aleluya, se hizo obediente como un niño y obedeció a María y a José en lugar de los niños también. El Dios eterno se limitó al tiempo y al espacio. El Dios que da vida dependía ahora de una mujer que lo alimentara. Todo esto para ocupar tu lugar y mi lugar en la vida y en la muerte. Y Él vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y murió por tu pecado en la cruz del Calvario. Fue enterrado y resucitó victorioso al tercer día. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Cree en Él. Vuélvete a Él y sé salvo. Solo Él te puede salvar. Porque Él es el único y verdadero Dios. Pero porque Él es el único y verdadero Dios, eso demanda Dios demanda toda tu adoración. Ante esta realidad, tú y yo no podemos hacer otra cosa que doblar nuestras rodillas y decir, tú eres Dios, yo te adoro. No daré mi gloria a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. Porque solo tú eres Dios. Mi vida te pertenece. Porque Él es Dios, el único Dios. Él demanda que tú lo ames con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y termino esta noche leyendo, amados hermanos, una vez más, Deuteronomio capítulo 6. No lo busqué, yo te lo voy a leer. Pero Deuteronomio capítulo
6, verso 4 dice de esta manera. Y termino con este versículo, hermano. Escucha, oh Israel. Escucha, primera iglesia bautista. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente la enseñarás a tus hijos. A la luz de esta verdad, vayamos a nuestras familias, vayamos al mundo. Tú y yo somos enviados al mundo esta noche a proclamar al mundo que hay un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas, que es poderoso para salvar. Vamos a orar. Vamos a ponerlo en pie y vamos a orar esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Mi alma ha dado tu nombre, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres todo lo que tenemos. Tú eres el centro de la vida. Como dice tu palabra, en ti existimos, en ti somos, en ti nos movemos. Señor, perdónanos por nuestra necedad de fabricar dioses ajenos. Perdónanos, Señor, por nuestra necedad de buscar satisfacción y propósito fuera de ti, el único Dios creador de todas las cosas, quien nos creó para tu gloria. Tú nos creaste para tu gloria, para que te glorificáramos y disfrutáramos de ti para siempre. Señor, por nuestra idolatría, por nuestra incredulidad, perdónanos. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo, que habita en nosotros los creyentes, Señor, en tus hijos, yo ruego que tu Espíritu nos ayude para que podamos amarte más, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para que podamos servirte y vivir para ti. Que nuestra vida sea un testimonio viviente de que hay un solo Dios verdadero, y ese Dios eres tú. Amén. No hay otro que se pueda comparar contigo. Señor, que estas verdades cambien la manera en que nos relacionamos contigo, que estas verdades cambien la manera en que cantamos a ti, que estas verdades cambien la manera en que te servimos, que esta verdad cambie la manera en que hablamos de ti, Señor. Amén. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y a los que no te conocen esta noche, oh Dios, ten misericordia. Abre sus ojos para que puedan ver. Dale un nuevo corazón y guíalos a Cristo, guíalos a la fe y al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vayan en paz. Estamos despedidos.